Buenas tardes ya. Muchas gracias a la Fundación Arquitectura Contemporánea por organizar hoy en el Día Internacional de las Ciudades, el Día Mundial de las Ciudades, este interesante encuentro hacia un centro NEPSUR, la nueva house europea en el Mediterráneo. Esta segunda mesa tiene también un objetivo, y es que dentro de ese proyecto de la nueva house europea, el Centro NEP de Córdoba, el sur de Europa, tiene como objetivo también crear un posible centro de investigación. Y en ese sentido, nuestros invitados, a los que agradecemos también su presencia hoy aquí, la aceptación de esta invitación, son ejemplos inspiradores en su trayectoria de investigación. Por eso se ha configurado una mesa interdisciplinar, no necesariamente todos los que están aquí representan el mundo de la arquitectura y del diseño, que algunos sí, muy específicamente, el patrimonio, la investigación general, pero sí que todos, sin duda, están comprometidos con esos principios de la nueva Bauhaus. Son casos de éxito y por eso están aquí. Yo voy a intentar, porque no lo hemos preparado, también hay que decir, vamos a ver cómo sale todo, pero la idea es que, aparte de presentarles quienes nos acompañan hoy aquí, puedan ofrecer una primera intervención de unos 5 minutos, como mucho aproximadamente, que expliquen, que puedan exponerles a nuestro público ese trabajo que desarrollan orientado sobre todo a la investigación, con algunos ejemplos o casos de éxito, en los que pudiéramos luego, posteriormente, en un debate, comentar. Y después ya haré unas preguntas, una vez que intervengáis cada uno de vosotros, ¿no? Voy a ir presentando desde izquierda a derecha quienes me acompañan. En primer lugar, Juan Eusebio Benito Pérez, que es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba. Y está aquí representando a esta institución, que además de defender los intereses profesionales, yo creo que más de 500 arquitectos están colegiados en Córdoba, ¿no? Pues ellos llevan desarrollando un trabajo significativo por la salvaguardia de los valores sociales, culturales y medioambientales de la arquitectura en defensa de la sociedad, ¿no? Que es una de las metas de su institución. El colegio fomenta y promueve el desarrollo de la arquitectura, de la calidad de vida en la comunidad y a la que presta obviamente su servicio. Y además de esa labor, como decía, de defensa de lo colegial, de los arquitectos que desarrollan su trabajo en Córdoba, tienen también una línea de fomento muy interesante a través de las becas, ¿no?, que convocáis, y que yo me gustaría que ahora en tu intervención pues pudieras profundizar un poco en esa labor que se desarrollan y lo que habéis desarrollado en las dos últimas convocatorias, porque me parece que la última convocatoria ha sido también una convocatoria muy interesante desde el punto de vista de innovador, ¿no?, de intentar crear una plataforma, ¿no?, para poder ser útil en el parque de las viviendas, ¿no? Ahora nos lo explica. Beatriz Castellano Bravo es arquitecta y jefa del Departamento de Proyectos del Centro de Intervención del Instituto Andaluz de Patrimonio. Bienvenida, Beatriz, nos hemos visto desde hace mucho tiempo. Ella es una persona vinculada al instituto de hace muchísimo tiempo ya, y bueno, yo quería que también ella explicara, ¿no?, esa labor de investigación que el instituto hace, con una institución de referencia. Se creó hace ya muchísimos años, aunque su carta de naturaleza como centro, ¿no?, como centro vinculado a la Consejería de Cultura es desde 2011, que adquirió su estatuto. Ellos prestan servicios desde el punto de vista cultural, pero están reconocidos como agentes del conocimiento en la Junta de Andalucía. Y bueno, yo, a lo mejor por un poco más temas más personal, y aunque fue muy anterior a esta Carta de Naturaleza, recuerdo perfectamente un trabajo pionero en el año 2003 de la Guía del Paisaje de Bolonia, que creo que de una forma también pensando en preparar esta presentación, recordé, ¿no?, que tú participaste también en ello, y bueno, pues me parece muy inspirador también que ya tanto tiempo atrás ya estaban ahí, pululando esos principios, ¿no?, de belleza, de inclusión, ¿no?, de participación, de sostenibilidad. Antonio Gomera Martínez, director de Política Ambiental de la Universidad de Córdoba. Bienvenido, Antonio. La verdad que el trabajo que desarrolláis en la Universidad de Córdoba
es extraordinario desde el punto de vista de la política medioambiental, lleva ya un tiempo de reconocimiento, ¿no? Y me gustaría también pues, que en esa primera intervención comentaras cómo fue esa implantación, en qué punto os encontráis, cómo se casan, ¿no? esos valores en una comunidad tan compleja como la propiamente universitaria, con tantos centros, con tantos alumnos, con tanto profesorado, un poco cuáles han sido esos retos que os marcasteis y en el punto en el que os encontréis. Finalmente, Manuela Hernández, que es directora del Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria de Pozo Blanco, conocida como CICAM. Bienvenida, Manuela. Gracias. ¿Eres bióloga? Soy veterinaria. Eres veterinaria. Y bueno, el CICAP es un centro tecnológico de investigación agroalimentaria especializada en dar servicio avanzado a empresas del sector para los que cuentan con laboratorios de tecnología y son, por tanto, también otro agente del conocimiento, como en el caso del Instituto Andaluz del Patrimonio, ¿no? De la Junta de Andalucía. Yo creo que desarrollan un trabajo también muy interesante para fijar población en el territorio, ¿no? Rural y crear paisaje, porque recuerdo siempre a mi compañero Pepe Castillo, ¿no? El catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada y especialista también en patrimonio agrario, que él siempre reivindica la actividad, ¿no? Que la actividad hay que protegerla porque si no se protege, no se dan herramientas para poder hacer factible una vida sostenible, por supuesto, económicamente, pero también medioambientalmente, no podremos proteger los paisajes esos que hemos heredado, que son todos paisajes humanos, obviamente, pero también tienen derecho las generaciones futuras a disfrutarlos. Creo que hacéis una labor muy interesante y me gustaría que también en esta primera intervención pudierais hacer un resumen, cómo afrontáis, ¿no? Esos retos. Os doy pues, en ese orden la palabra y aproximadamente un poquito de tiempo para presentar vuestro trabajo. Primero dar las gracias por la invitación a este acto y fundamentalmente a la Fundación Arquitectura Contemporánea y a Nueva Bauhaus. Además, nos felicitamos por la coincidencia en los objetivos, cuál es la divulgación de la arquitectura. La divulgación de la arquitectura y ponerla en conocimiento del ciudadano es uno de los objetivos, como he dicho, que tiene el Colegio de Arquitectos y que lo lleva a cabo de diversas formas. Una de ellas es son fundamentalmente con un programa cultural que está apoyado en distintas actividades, como por ejemplo el Aula de la Experiencia, que son unas charlas que se dan en el colegio por arquitectos que tienen ya una cierta experiencia y los trabajos que exponen y demás, ¿no? Después los premios de arquitectura, Docomomo de protección de documentación del movimiento moderno, importantísimo. Otros los premios Félix Hernández, que los premios Félix Hernández se han dado recientemente, estamos ahora en la elaboración de un documento, un texto refundido que recoja, pues desde el año 80 que aparece, pues que recoja todos los trabajos que se han hecho. Programas en radio y periódico y otro importantísimo que además lo han mencionado antes, las becas de investigación. Respecto a las becas de investigación, se llevan haciendo pues, desde hace muchísimos años, pero últimamente se está dando un valor práctico que sea aprovechable, que no sea un documento que se queda colgado en la biblioteca y que para quien lo use, sino que es abierto en el sentido, por ejemplo, del tema de rehabilitación que se está haciendo en Córdoba con el grupo Rehabilita, que es que en este trabajo último que se ha hecho, pues están detectados barrio por barrio, por zonas de Córdoba, pues la necesidad de intervención, estudiando las envolventes de una forma genérica para que el que vaya a hacer el trabajo pueda aprovecharlo, ¿no? Bueno, pues esto sería en cuanto al tema de divulgación de la arquitectura. De los otros temas que han mencionado, que vamos a hablar, de los principios de sostenibilidad y demás, no sé si ahora procede que diga algo o tú lo vas abriendo por tema. Di algo, bueno, di algo. Bueno, pues me atrevo. En el tema de la sostenibilidad de la belleza y la comunidad, bueno, pues decirme que la tendencia sostenible en la edificación, que viene desde los años 60, con el tema de la construcción ecológica. Yo me acuerdo en los años 70 que yo estudié la carrera, ya estudiaba, no era la palabra que se usaba, era sostenibilidad, pero sí todo el tema de ahorro energético y de esto. Entonces, todo se enfocaba
a un menor consumo de energía, donde se proponía que la economía circular y evitar la lineal, que es producir, usarlo y tirarlo, pues por la circular, que como sabemos es producir con bajos costes energéticos, usarlo y después reciclarlo para poder aprovechar, ¿no? Entonces, esto sí lo veo importante. Y sobre todo, cuando estaba diciendo Pedro ante el tema de la sostenibilidad, belleza y comunidad, yo más que belleza lo llamaría como calidad de la arquitectura. Yo creo que la belleza es verdad y se entiende. Además, yo creo que quizás para un no profesional lo entienda mejor. Pero a mí me gusta más expresarlo como calidad de la arquitectura. ¿Por qué? Porque la calidad de la arquitectura, que es lo que se está buscando y mediante estos concursos que se están haciendo de arquitectos, y después por conclusiones a las que se está llegando desde, no del Consejo Andaluz, sino más alto, desde el Consejo Superior a nivel nacional, es que la arquitectura hace mejor vida, la arquitectura de calidad hace mejor la vida de los ciudadanos, de aquellos que la habitan y también de aquellos que lo contemplan, como es todo lo que es su entorno, ¿no? Y entonces, que hay que incorporar criterios de sostenibilidad en la creación de proyectos. Y otra cosa importante, y lo hacemos desde los concursos de arquitectura que se producen en el colegio, es lo de potenciar la figura del promotor. Cuando en el año 80 se crean los premios Félix Hernández, aquí estoy viendo a dos arquitectos que han repetido premios, pues la han hecho con promotores privados. Y el primero, que también está aquí, el primero que lo ganó, pues fue con un promotor privado. Hombre, de dar mucha alegría, pues que sea, porque claro, la administración, la que maneja mejores medios, es la administración y la que favorece y permite más que se haga una buena obra de arquitectura. Pero siempre que lo haga un promotor, por esto yo creo que es un cómplice necesario en la buena obra de arquitectura, ¿no? Después otro tema es que la arquitectura es hacerla llegar al ciudadano. Es decir, por eso cuando he felicitado antes de los objetivos del Colegio de Arquitectos con lo de la arquitectura contemporánea, es lo de la divulgación. ¿Por qué lo digo? Pues porque primero la gente tiene que tener un conocimiento, que ya hemos dicho que nosotros lo proponemos a través de concursos, de exposiciones, de charlas, de premios de arquitectura que se dan, pero es que la gente tenga conocimiento de la arquitectura que se hace y además de la arquitectura de excelencia. Es decir, que todo el mundo, pues si todo el mundo llevaba un arquitecto dentro, pues todo el mundo conoce la arquitectura clásica, pero la arquitectura moderna, que también cuando estás por la calle y estás viendo ahora recientemente al último premio Docomomo que se ha dado, pues es de una obra que tiene del orden de los años 70, unos 50 y tantos años, ¿no? Entonces, que el ciudadano cuando está viendo que parece que para ver buena arquitectura tienes que irte o a ver la catedral o tienes que irte a París o tienes que irte a Madrid, pero que en Córdoba hay buena arquitectura, además que es cierto, ¿no? Y a niveles urbanísticos yo creo que disfrutamos de una ciudad que los planes generales que se han hecho pues gozan de una magnífica salud y de unos objetivos con alguna manchita en algún punto, pero bueno, creo que es un nivel alto. Bueno, pues vamos a pasar, si te parece, para que puedan intervenir todos. Se me ha olvidado presentar a Marcos Ros, que obviamente no está con nosotros, pero sí nos ha mandado un vídeo. Si os parece bien, van a intervenir todos y después, cuando termine Manuela, y antes de pasar a una siguiente pregunta, ponemos el vídeo que nos ha enviado Marcos Ros, que excusamos también su asistencia aquí, aunque nos consta evidentemente su interés y su compromiso con este proyecto. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación de Arquitectura Contemporánea e invitar al Instituto a participar en este coloquio y agradecer la presentación de María del Mar, que realmente ya ha contado básicamente lo que es el Instituto. Bueno, pues como ella ha dicho, nosotros somos un instituto de investigación reconocido como tal desde 2011, pero el Instituto previamente venía desarrollando en todos sus trabajos, desde que se funda en el 89, una labor
de actualización del pensamiento patrimonial y de innovación sobre lo patrimonial. O sea, que la voluntad de innovar en lo patrimonial y de orientar las políticas culturales ha estado desde el origen del instituto. A mí me gusta decir que hay como 3 conceptos fundamentales que yo creo que orientan toda la práctica del instituto, tanto la investigación como las intervenciones de conservación y restauración, como la difusión y la transmisión. Por una parte, el entendimiento contemporáneo del patrimonio, es decir, el patrimonio es una construcción social. Eso implica un posicionamiento muy claro sobre la ampliación del concepto, es algo complejo, es poliédrico, tiene registros materiales, tiene registros inmateriales y así tenemos que abordarlo. Y hay que abordarlo desde la multidisciplinariedad y desde la interdisciplinariedad. Eso es una cuestión básica que yo creo que se alinea con los conceptos de la nueva Bauhaus europea. Por otra parte, este giro cultural del patrimonio sitúa a la sociedad y al sujeto en el centro de la teoría del patrimonio, es decir, y va totalmente vinculado al concepto de comunidad. Los valores del patrimonio no están en los elementos en sí mismos, sino que son reconocidos por la comunidad. El convenio de Faro es un documento básico en este sentido y nosotros actuamos como comunidades patrimoniales cuando estamos reconociendo los valores de un determinado elemento patrimonial. El patrimonio es un sistema de relaciones y, por otra parte, lo que justifica la conservación y lo vinculo con el concepto de sostenibilidad es precisamente esto, es decir, la conservación no es un fin en sí mismo, sino es un factor del desarrollo de las comunidades, porque el sujeto es el que está en el centro de la noción de patrimonio. Y en este sentido, la sostenibilidad va vinculada a todo el desarrollo, al desarrollo económico, pero también al desarrollo social, al desarrollo cultural, a la construcción de una identidad compartida. Luego, el patrimonio es un factor de cohesión también. Muy bien. Muy buenas tardes. Juan. Yo, como has comentado, soy Antonio Gomera, director de Política Ambiental de la Universidad de Córdoba. En primer lugar, enviar un cariñoso saludo y una disculpa del rector Manuel Torralbo y de la vicerrectora de Campus Sostenible, Amanda García, que hubieran querido asistir aquí también a este evento. Y agradecer también a la Fundación por contar con la universidad, que sin duda es un aliado fundamental en este enfoque de la nueva Bauhaus, porque, como ha comentado antes también la compañera, las funciones y retos de los que probablemente vayamos a hablar se alinean claramente con la perspectiva y el espíritu de la universidad. La universidad es digamos, el centro de referencia de la generación y transferencia del conocimiento. Es una institución que, como bien sabéis, está muy asentada en la sociedad y, como bien habéis dicho, en el ámbito ambiental, que es desde el que yo vengo, pero no deja de ser parte de un entramado de diferentes agentes y áreas que hay en la universidad relacionadas con la búsqueda de avances, de procesos transformadores hacia la sostenibilidad. Pues somos conscientes de que la institución educativa tiene que tener una doble responsabilidad. En primer lugar, tomar conciencia de que como institución de responsabilidad, con una alta responsabilidad social y educativa, debe irse adaptando y, de hecho, ser incluso vanguardia a estos nuevos retos y estos enfoques que también con tanta coherencia predica la nueva Bauhaus. Y también, por propia coherencia, el hecho de ser instituciones que ocupan un espacio, que movilizan, aquí en el caso de Córdoba, cerca de 20.000 personas cada día cuya actividad tiene una consecuencia innegable en términos de impactos sociales, económicos, ambientales, que pueden ser positivos o negativos, pues toda esa consideración hace que tratemos, como bien has dicho, desde hace ya bastantes años, de incorporar la perspectiva ambiental y de sostenibilidad en nuestras estrategias, en nuestras líneas de acción y en nuestras políticas, ¿no? En el caso de las universidades, ahora lo podemos hablar, una de las líneas que se está hablando, sobre todo a nivel del sistema universitario español, recientemente, esta semana, hemos estado en una jornada a nivel nacional sobre la sectorial de sostenibilidad que reúne a las universidades. Se ha puesto el foco en el papel y en la importancia del binomio ciudad-universidad. Hay un multitud de líneas de investigación, de colaboración entre estas instituciones, y se ha identificado que es una pareja de baile fundamental para adaptar e incorporar los criterios de sostenibilidad, belleza, participación y comunidad en el desarrollo y en la transformación de la universidad. En el caso particular de la Universidad de Córdoba, en el ámbito ambiental en el que, digamos, yo me puedo mover más cómodo, aunque podemos hablar de ámbitos más transversales, es indudable cómo intentamos
a lo largo de estos años, incorporar la perspectiva ambiental tanto en las funciones principales de la universidad, como son la docencia, la investigación y la extensión, como a través de nuestro propio ejemplo, de cómo funcionamos y cómo hacemos las diferentes operaciones y gestión dentro de nuestros propios campus. Por ejemplo, incorporando perspectivas de infraestructura verde, como ese nuevo enfoque de la numerosa gestión de zonas verdes que tenemos, cómo podemos incorporar la perspectiva, los principios de la sostenibilidad en la actividad docente e investigadora, que por suerte tenemos un contexto ahora muy oportuno con un cambio normativo que va a dar un vuelco, que si tenemos ocasión lo podemos hablar a continuación, de cómo se tienen que volver a mirar y redefinir los títulos universitarios independientemente de cuáles sean y de los más o menos cercanos que puedan aparecer a los ámbitos de sostenibilidad, se tienen que redefinir incorporando principios rectores relativos a sostenibilidad, accesibilidad, lucha contra el cambio climático, el principio democrático, etcétera. Y todo eso, sin duda, va a hacer que la transformación tenga lugar, y lo que, digamos, está en nuestra mano, y este tipo de coloquios son súper útiles, es cómo podemos acelerar esa transformación desde cada uno de nuestros ámbitos de responsabilidad. La capacidad, ¿no?, para poder ir adaptándose a esos cambios, ¿no? Manuela. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por habernos invitado al Centro Tecnológico de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches, aunque estamos en Pozo Blanco, pero sí que nos gusta esa sensación de comarca, ¿no? Y en un entorno muy arquitecto, muy de ciudad, pues el poder representar otra parte, ¿no?, de esta figura, que somos Sur y que somos también la parte de la provincia, pues al principio todo un reto estar aquí. Pero también es importante porque a mí el reto de la nueva Bauhaus me está invitando, igual que hay un montón de elementos que yo creo que es hacia donde vamos, es a la integración. La integración, además, derivada como la diversidad. Bueno, yo como soy más del campo, digo biodiversidad, pero la diversidad y la multidisciplinaridad de los eventos. Entonces, podemos estar aquí sentados y me parece pues toda una fortuna o una suerte poder dar mi visión. Entonces, me comentabas, ¿cuáles son los retos desde un centro agroalimentario? Pensar que la provincia de Córdoba, con todo su patrimonio, con toda su fortaleza, hay una cultura gastronómica. Hay una cultura que además deriva mucho de un entorno rural, paisajístico, muy ligado también al mundo animal. Por lo tanto, el gran reto que le supone al centro es esa sostenibilidad, entendiendo sostenibilidad como futuro, no como conservación. Ese es el gran cambio que nos están haciendo ver en el sistema. La economía circular para cualquier paisaje ganadero, agrario y agrícola está siendo la gran fortaleza, incluso para las industrias, si nos metemos en el mundo de que hay una imagen industrial, porque realmente esa circularidad es la que nos está convergiendo. Y quería apuntar la sostenibilidad entendida como futuro, no solamente de la visual ambiental, sino esa sostenibilidad social, que tira por una sostenibilidad económica, es decir, yo para entender que yo vengo en un entorno de esa, que a todos nos encanta, es maravilloso, pero que el cambio climático nos hace daño, que la diversidad, es decir, el mundo económico, es decir, yo tengo que mantener ese estado social de ese ganadero, de esos animales, de esa convergencia, a través de la elaboración de productos de mucha calidad, de calidad diferenciada, que luego la gente reconozca como que no es el precio de lo que consumo, sino el precio del mantenimiento de esa situación, ¿no? Entonces, la sostenibilidad, y después, si queréis también, nosotros hablamos de sostenibilidad humana a través de la salud. Que los productos que yo consuma también me mantengan lo que yo espero vivir en mi vida, pero también desde una vida sostenible, entendiendo desde salud y belleza. Y hay un concepto también que me ha encantado de la nueva Bauhaus, la nueva Europa o nueva Bauhaus, habláis de belleza, y la belleza a mí me parece muy difícil de comunicar, porque cada persona tenemos un concepto de belleza. Y hablabais también de equilibrio. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo
que entendemos como, ¿no? o lo que vibra es decir, pues debe de ser lo equilibrado, tiene que ser también en ese concepto sostenible. Sí, se lo debemos a Ursula von der Leyen, que fue ella la que promovió ese concepto, ¿no? Que me parece, la verdad, que coincido plenamente contigo, muy oportuno, que a veces siempre se olvida, ¿no? Pero los entornos, los trabajos, las actividades, al fin y al cabo, conducen a no solo un único concepto de belleza, sino que, como estamos viendo, en cada ámbito, esa diversidad hace que se vaya fraguando. Si os parece bien, vamos a ver el vídeo que nos ha mandado Marcos Ros para tener ya una imagen completa, ¿no? Mejorar los de esta espacios primera que habitamos parte del para coloquio. mejorar nuestra vida cotidiana. Una idea tan simple como esta, algo tan lógico como esto, es la idea en la que se basa la nueva Bauhaus europea. Un proyecto que apareció por primera vez hace más de 3 años, de la mano de la presidenta de la Comisión Europea. Y mirad hasta dónde hemos llegado. Una idea sobre un movimiento cultural que en ese preciso momento llamó la atención de unos sectores que hasta entonces no eran tenidos en cuenta en las políticas europeas. Arquitectura, urbanismo, diseño, arte y patrimonio. Sectores esenciales en nuestra vida cotidiana que configuran nuestro modo de vida a través de nuestras ciudades, edificios, mobiliario u objetos que utilizamos a diario. Aplicando la sostenibilidad, pero sin olvidar la inclusión social y la belleza, entendida como adaptabilidad e integración con el entorno. Valores fundamentales para quienes entendemos que la aplicación de fondos europeos debe ir más allá de la simple mejora de la eficiencia energética de nuestros edificios, barrios y ciudades. Hoy celebramos los encuentros NEP Sur Plus en Córdoba, en el Día Mundial de las Ciudades, para poder consensuar líneas de trabajo que permitan avanzar hacia entornos más sostenibles, bellos e inclusivos, y hacerlo teniendo en cuenta las singularidades que plantea nuestro territorio, el sur de Europa, la cuenca mediterránea. Quiero agradecer enormemente a la Fundación Arquitectura Contemporánea esta iniciativa y su labor como socios de la nueva Bauhaus Europea desde su NEP Meeting Point Sur Plus, concebido como ese punto de encuentro para los agentes interesados en esta iniciativa que comparten los mismos retos y soluciones para nuestra casuística. Nuestro paisaje, nuestro patrimonio, nuestros entornos naturales necesitan soluciones que combinen estas particularidades con las temperaturas cada vez más extremas que sufrimos en nuestras regiones. Viviendas y barrios sostenibles, eficientes, pero respetuosos con espacios naturales en peligro y con nuestro paisaje. Por eso quiero mostrar todo mi apoyo a este NEP Meeting Point Sur que pretende llegar a cabo este cambio de mentalidad en cooperación con otras ciudades del entorno mediterráneo. Me hubiera encantado estar hoy con todos vosotros, pero mi agenda no me ha permitido viajar a Córdoba y quiero aprovechar para desearos una buena jornada y enviaros un fuerte abrazo desde Bruselas. Bueno, muchas gracias, Marcos. La verdad que es una suerte para el proyecto de la New Bauhaus que una persona como él, arquitecto y con una sensibilidad, haya defendido estos principios, esté ahí para garantizar que la inversión de los nuevos fondos europeos tengan esa variable, ¿no? que muchas veces la gestión pura y dura y los tiempos pues hacen que a veces se malgaste también el dinero porque no se invierte bien. Yo creo que esto también es una especie de llamada de atención para también dentro de esos principios que estamos hoy aquí defendiendo, valorando, que acabáis de exponer en vuestros respectivos lugares de trabajo, ¿no? Y en los que habéis dado unas pinceladas y ahora vamos a un poquito a profundizar más, puedan estar presentes. Antes decía Juan que la sostenibilidad había estado, ¿no? Desde muy antiguo como una palabra, un comodín muchas veces, que para determinadas profesiones está claro, para otras hay que ir introduciéndolo, ¿no? Incluso protocolizándolo, ¿no? Yo recuerdo, por permitirme un ejemplo anecdótico, pero cuando fui directora de la Alhambra, que fui 11 años directora de la Alhambra, teníamos un modelo de visita pública que también estaba marcado por los principios de sostenibilidad y había que definir esos protocolos para que el concepto de calidad, de confortabilidad de la visita no se perdiera, al mismo tiempo la conservación no fuera a la visita un riesgo
y toda una metodología, ¿no?, de trabajo basada en datos, basados también en protocolos de trabajo, de gestión pura y dura, y luego además también compatibilizado con la economía, para que no se nos disparara el presupuesto y todo fuera equilibrado. La palabra equilibrio, tú lo has dicho, muy importante. Yo en esta segunda pregunta quería decir eso, la sostenibilidad bien, pero ¿cómo intervienen los otros dos principios, ¿no? Es decir, el de la belleza, el de la participación, ¿no? Es decir, los arquitectos trabajan solo para la comunidad, ¿comparten con ella alguna idea, alguna referencia? ¿Hacen más participativa su disciplina? No sé, lo pongo ahí. Estamos en un debate, quiere decirse que se puede contestar sí, no, blanco, negro, da igual, esa es la riqueza. Hombre, el arquitecto lo que tiene que dar respuesta a una demanda, es decir, depende el tipo de encargo que tenga, pues es consecuente y se adecúa cuando le hace, evidentemente, en una misma vivienda unifamiliar encargada por un señor que se lo encargue otro con otras circunstancias, lo que estudia, y eso te pasa pues desde por una vivienda residencial hasta para cualquier equipamiento, tema de espectáculo, lo que sea. Entonces, claro, siempre procuramos ser muy respetuosos. Lo que pasa es, claro, que después tienes que tener digamos, autoexigirte lo que es hacer un elemento que sea sostenible, porque lo puedes hacer de muchas formas, y que el aprovechamiento que tenga que sea el más óptimo a la hora de producirlo y diseñarlo, los materiales. Es decir, que es un tema que es complejo. Pero yo creo que esta circunstancia, yo creo que la arquitectura ha contemplado, vamos, yo desde que estoy ejerciendo. Lo que pasa es que, claro, que últimamente sí es verdad que ha habido pues temas de ahorro energético, etcétera, que nos han impulsado. De hecho, fíjate, en el tiempo, cuando aparece a partir del año, creo que es el año 2006, aparecen las primeras normas tecnológicas donde te exigen un nivel exhaustivo, es decir, las envolventes. Los edificios que hay en los últimos 40 años no tienen nada que ver, no porque se hayan hecho peores, sino porque de 40 años para atrás no existían las exigencias de una envolvente que tuviera que reunir, digo envolvente, la cubierta, las paredes, de un tema de aislamiento. Después, eso en cuanto a la envolvente, en cuanto a temas de accesibilidad, pues la accesibilidad a cuántos sitios llega a barrios de Córdoba que no tienen ascensor. Es decir, que digamos, la circunstancia, la sociedad ha ido avanzando. El arquitecto siempre se ha ido respondiendo. Lo que pasa, claro, que depende de la capacidad económica. Pues yo recuerdo haber hecho vivienda de VPO con 4 plantas sin ascensor porque es que no tenía dinero para hacerlo. Ahora es que sería imposible. Ahora ya con más de 2 tienes que, vamos, con 2 tienes ya si es público, plurifamiliar tiene que tenerlo. Entonces, que el arquitecto siempre ha andado muy de la mano, pero yo no es porque sea un corporativista que intente defendernos, pero que yo creo que siempre, dentro de sus limitaciones, ha intentado adaptarse a lo que es el bien común, ¿es verdad? Bueno, en ese sentido quizás la arquitectura intenta dar respuesta ya no solamente a problemas de habitabilidad, sino que también interviene en otros ámbitos, ¿no? Que quizás hasta ahora a lo mejor un arquitecto no había introducido su disciplina, ¿no? Sí, evidentemente esto te da mucho El mundo más. del diseño, por ejemplo, ¿no? Que estamos en la Bauhaus y hay momentos en la historia en que el arquitecto sí ha coordinado, ¿no? un trabajo en el que intervenían otras disciplinas, pero siempre bajo unas directrices, ¿no? Diseñaba las plantas, pero diseñaba el detalle de la barandilla o del elemento, ¿no? Y sabía cómo proveerse de ese tipo de materiales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el mundo vidriera, ¿no? Tan maravilloso. Sí, ¿no? Las buenas obras de arquitectura. El otro día viendo una obra de Rafael Lao con García Paredes, que es una de las obras que tiene premios también de Docomomo, porque son obras antiguas, y entonces tienen muchos artistas que colaboran en el diseño de murales, de pintura, de techos, etc. O sea, un poco esa era la visión, ¿no? Sí, más ampliada que claro, quería... una colaboración, porque que es verdad que es una... La verdad que el que lleva la obra, el que dirige
dije, pero que ya ese detalle y esa profesionalización de la decoración, evidentemente hemos recurrido a otros profesionales, ¿no? Yo planteaba la participación muy amplia, no solo en la sociedad, sino también interdisciplinar, ¿no?, que pudiera aglutinarlo. Beatriz. Bueno, yo creo que, por ejemplo, el patrimonio es un ejemplo de lo que ya es una práctica que es híbrida y que es multidisciplinar desde el principio, ¿no? Incluso por nuestro marco legal de trabajo, ¿no? Los proyectos de intervención en los bienes culturales, pues las partes de restauración, si estamos hablando de movimientos modernos, pues de estos artistas también tiene que participar no solo historiadores, sino conservadores, restauradores, biólogos, arqueólogos, y además estamos en un proceso que cada vez más, porque cada vez lo entendemos no solamente en la materialidad, sino en todos los valores y los significados que están asociados. Luego, para definir criterios de intervención necesitamos también contar con los antropólogos, con los que estudian las memorias, en fin, que yo creo que en ese sentido el patrimonio, que es como una especie de cosa híbrida, que yo ya no sé muy bien qué soy tampoco, pues es un ejemplo de donde yo creo que van, en realidad creo que a la ciudad le pasa igual, ¿no?, con los nuevos modelos de urbanismo, las nuevas propuestas en las que van estos campos. Yo quería decir, respecto a lo que antes había planteado Omar también, que es muy importante para que una intervención sea sostenible y no liguemos solamente la sostenibilidad a, como bien decía Marco, a los procesos de eficiencia energética o a la obsolescencia de nuestras arquitecturas, que nuestras arquitecturas patrimoniales tienen muchos problemas de obsolescencia. Es muy importante previamente analizar cuáles son los valores culturales y los valores patrimoniales, o si quieres los rasgos de identidad de estas arquitecturas, porque la viabilidad de las operaciones que se proponen, y bien lo decías tú, que llega un programa que tienes que desarrollar, deben partir de esos estudios primero, que a veces lo que está equivocado también es la propuesta de programa, no todo cabe en todos sitios, ¿no? Y con los museos lo vemos mucho, los museos, no todos los edificios pueden acoger un museo. Entonces, ese estudio de los valores y entender que la intervención debe salvaguardar esos valores, pero también aportar otros nuevos desde esta contemporaneidad, creo que es fundamental también para hacer intervenciones sostenibles y perdurables en el tiempo. Beatriz, la parte de cómo se aborda desde el instituto, antes lo decía, la sociedad es el centro, ¿no?, del patrimonio en cuanto a que su valoración alcanza ese nivel, ¿no?, ese objetivo, también porque socialmente se valida, ¿no? Entonces, ¿cómo el instituto concibe esos procesos de participación? Es decir, ¿ha hecho algún trabajo de investigación? Sí. ¿Hacéis cosas con patrimonio intangible también, sí, ¿no? Un poco, incluso por si quieres profundizar algo en ese. Profundizar mucho. Bueno, el instituto desde que surge siempre entiende que hay una línea horizontal a todos los campos disciplinares, que es la transferencia, es la primera pilar, ¿no? Transferir el conocimiento que se genera. Y en ese sentido hemos abierto, sobre todo a partir del siglo XXI, ¿no?, hemos abierto en el concepto de ciencia pública, pues nosotros tenemos repositorios donde publicamos todos los trabajos que nosotros desarrollamos. Ahora no estoy hablando tanto del proceso de participación, sino de la difusión. Hemos puesto hemos implementado temas de obra abierta, incluso en propios procesos de intervención, tanto de bienes muebles como bienes inmuebles, todo el sistema de información, todas las guías digitales, bueno, todo se vuelca a la guía digital del patrimonio, una herramienta que tenéis ahí. Publicamos en abierto también la revista del instituto, que es un centro también de debate sobre estas cuestiones, que además genera la participación en determinadas secciones, como la del debate, donde se tocan temas muy de actualidad, como el tema, no sé, pues el impacto de las nuevas energías renovables en los paisajes, ¿no? Sería un ejemplo, eso por un lado. Luego, por otra parte, el instituto tiene también en su propia metodología como la obligación de avanzar en relación a estos conceptos. Entonces, poco a poco, porque esto se hace también poco a poco, pues se están desarrollando proyectos de investigación que se plantean sobre cómo hacer más, como nuevos mecanismos de participación de la sociedad en la definición de esos valores y en la toma de decisiones de los bienes sobre los que se actúan y en la toma de decisiones sobre cómo gestionar esos patrimonios, ¿no? Entonces, hay algunos campos como los del patrimonio inmaterial que están muy vinculados al territorio, donde se está
incentivando a los agentes locales, y además los antropólogos tienen una metodología de participación ya muy consolidada, con lo cual ellos llegan, hacen sus talleres, hacen su identificación de valores, pero por ejemplo nosotros también lo hemos hecho con una barriada del movimiento moderno en Sevilla, ¿no? Que tiene un alto valor, y lo digo por el contexto también, está dentro de Docomomo también, del Registro de Arquitectura Contemporánea, y se desarrolló un proyecto de investigación en el que era muy importante todos los estudios por una parte, todos los estudios, primero, la relación con la comunidad a través de poner en común, es decir, de crear una plataforma para que ellos contasen y relatasen qué significaba aquello para ellos, todos los estudios de memoria y todos los estudios antropológicos, pero también talleres de participación donde se les hacían las mismas preguntas que luego se nos hacían al resto de las disciplinas que entraban ahí. Luego, poco a poco, aunque todavía no está absolutamente normalizado, estandarizado, y especialmente a través de los proyectos de investigación, conseguimos incorporar a esos agentes, ¿no? En esta pata más en la planificación, podemos decir, la toma de decisiones. Y la transferencia como otra gran pata todo el tiempo abierta a la ciudadanía. Gracias, Beatriz. Antonio, después de un tiempo, ¿cuánto tiempo lleváis más o menos en la Universidad de Córdoba implantando estas políticas de concienciación medioambiental, ¿no? Y de gestión? Pues cerca de 25 años. 5 años, ¿no? De 25 años. 25, es que me parecía poco, 25 años. 25 años. Sí. ¿Qué balance podrías hacernos, y sobre todo en el punto ahora en el que entramos, ¿no? De cara al futuro, qué prácticas de todas ellas han tenido más éxito? Es decir, puedes considerar, porque imagino que tenéis datos que evaluáis, ¿no? Indicadores, ¿no? de evaluación, un poco por orientar, ¿no? Y tener también esa información. Pues mira, por ligarlo en la línea que se está hablando de esta conversación, los procesos y las estrategias que han sido más exitosas han sido las que han tenido más alto grado de participación y de implicación. Es decir, las que hemos diseñado, las que se han podido diseñar desde el comienzo, buscando los mayores grados de implicación y de participación de nuestros targets, ¿no? De nuestros colectivos, ¿no? Está demostrado, como acaba de comentar Beatriz, que cuanto mayor sea el grado de implicación del colectivo con el que tú planteas un determinado reto, más garantías tienes de éxito y de permanencia en el tiempo de los cambios que tú quieres generar, ¿no? Entonces, en algo tan... en unos procesos en los que hay que ser tan paciente, pero a la vez tan constante como los cambios relativos a las mejoras ambientales, que es un poco lo que nos dedicamos desde la Dirección de Política Ambiental, es muy importante identificar aliados que de algún modo te ayuden a catalizar y acelerar esos procesos. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos inmersos en una estrategia muy, muy interesante de cambio de concepción de la gestión de zonas verdes en la universidad, hacia ese enfoque que comentaba antes de modificación de la concepción tradicional, ornamental de los espacios verdes y buscar una visión de infraestructura verde y poniendo la biodiversidad en el centro, al hilo de lo que comentaba ella antes, la importancia de la biodiversidad. El hecho de que nosotros seamos capaces no solo de hacer una gestión eficiente técnicamente de nuestros espacios verdes, sino de que se conviertan en protagonistas de la vida universitaria, es algo que va a requerir un tiempo, pero que a través de un proceso participativo en el que estamos contando con los responsables de la dirección de cada uno de los centros de la universidad, los servicios de contratación y patrimonio de la propia universidad, las empresas de jardinería, que de algún modo estamos percibiendo muy gratamente cómo están siendo escuchados de una manera más activa, porque su experticidad para nosotros es fundamental, ¿no? Y cómo todo esto catalizado desde esta Dirección de Política Ambiental, estamos empezando a dar pasos muy, muy interesantes para transformar de una manera lo más acelerada posible, contando también con la suerte que tenemos un banco de especialistas y de expertos y expertas formado por profesorado y personal investigador de la propia universidad, que de algún modo está convirtiendo, como digo, no solo que se estén mejorando a nivel de sostenibilidad, de lo que estamos hablando de batalla, ¿no? de las zonas verdes, con menos riesgo, más especies autóctonas, menos requerimientos adaptándonos al cambio climático, sino que las propias universidades, los propios cambios universitarios se están convirtiendo en lo que se llaman living labs, es decir, laboratorios al aire libre en los que personal docente e investigador puede
aprovechar esas instalaciones como punto de mejora de la docencia, de la investigación y también de convivencia, que está muy alineada con estos temas. Tenemos en particular un proyecto que se llama Bosque Universitario en el campus de Rabanales, en el cual se ha rehabilitado un espacio de en torno a media hectárea, un poco más de media hectárea, de esto sin uso, y se ha, a través de un proceso participativo, contando con profesorado de las áreas especializadas de botánica, ecología, zoología, ingeniería forestal, incluso también didáctica de la ciencia, se ha diseñado desde cero un espacio que recrea los principales bosquetes o representantes de árboles y arbustos del bosque mediterráneo, de modo que se ha generado un espacio natural, complejo, porque aquí lo que estamos hablando al final de complejidad, un reto muy complejo con muchísimos elementos, y que de algún modo está siendo una recreación de lo que puede encontrar el alumnado en los espacios naturales en su propio campus, ¿no? Y además está generando unos procesos también naturales muy interesantes y unas posibilidades de generar nuevos espacios de convivencia. Y termino, si quieres, este input. Esto que acabáis de hablar, que estamos hablando de la participación, es muy importante tenerlo en cuenta no solo en nuestras propias instituciones, sino lo que se llama la transdisciplinariedad, es decir, la colaboración entre áreas, entre agentes diferentes. Nosotros, por ejemplo, nos hemos sumado recientemente a un proyecto que lleva mucho tiempo, el INGEMA, el Jardín Botánico de Córdoba, que no sé si conoceréis, que es el proyecto que se llama Del cloro a la biodiversidad. Es un proyecto, no sé si lo conocéis, para contarlo en pocos minutos, porque además aquí en el Jardín de Oribe tenemos un ejemplo que lo tenéis justo ahí a la salida. La familia del Jardín Botánico ha generado este proyecto apasionante en los cuales está súper alineado con toda esta perspectiva, que básicamente lo que busca es naturalizar fuentes y estanques, infraestructura azul urbana, de un modo en el que se ponga de nuevo la biodiversidad en el centro y se pase de la tradicional gestión artificial de las fuentes y estanques con cloro para que simplemente esté bella, a una nueva belleza basada en el equilibrio que forman unos nuevos entornos biodiversos y que se automantienen. De modo que empezaron con las diferentes fuentes del Jardín Botánico y ya están extramuros. Están en diferentes instituciones, colegios, en la universidad acabamos de hacerlo en el estanque que está en la entrada del rectorado de Medina Zahara, y aquí en el Jardín de Oribe, justo enfrente, tenemos la típica fuente que antiguamente solamente lo que tenía era un chorro y clorada, y ahora mismo, si os asomáis, es un auténtico vergel en el que de manera natural los diferentes tipos de especies vegetales que se han plantado ahí entran en equilibrio, en interacción y forman un microecosistema que está en equilibrio, que es saludable, pero saludable desde el punto de vista natural, y está en un entorno urbano. Por lo tanto, da una oportunidad de convivir, de participar y de concienciar la necesidad de que la ciudadanía tengamos que poner de algún modo a nuestro entorno y volver a reconectarnos con la naturaleza, lo cual está íntimamente ligado con los principios de la nueva Bauhaus. Qué interesante, Antonio, la verdad. Bueno, pues Manuela, yo quería preguntarte, sería interesante que nos explicaras también cómo se compatibiliza todo el trabajo que vosotros realizáis con las empresas, con esos parámetros que muchas veces Europa impone, ¿no? Sí, y con la Iglesia obliga, y las necesidades locales, obviamente, por introducir un tema también complementario a lo que estamos aquí hablando. Complementario y necesario, ¿no? Porque las situaciones a veces, bueno, lo que pasa es que en los últimos 5 años vienen más rápidas que de las que teníamos en control. Lo normal es que desde arriba se legisla y va llegando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Sí que hay una tendencia que está viviendo el mundo rural de no ser querido. Es decir, de ser a veces se sienten como causantes, hay un sistema no sostenible, no somos medioambientalmente respetuosos, hay una tendencia como veterinaria, ¿no? a un exceso. Es decir, a mí los desequilibrios no me gustan, es decir, creo que a veces somos radicales, ¿no? Entonces, ahora nos volvemos animalistas y significa que vamos a proteger como si fueran humanos, ¿no? Son animales con unas producciones, ¿no? Entonces, estamos viendo unas tendencias y el sector agro se siente como muy perdido, desatendido, legislaciones que vienen con una potencia, otros que no se legislan. Entonces, a eso lo que se está haciendo es la participación.
Yo no puedo modificar un Estado si no permito la participación o no permito ese entorno. ¿Por qué? Porque las cosas están sucediendo. Por ejemplo, a nivel legislativo, nosotros tenemos problemas con el agua. Siempre fue un bien escaso, pero nunca lo sentimos en los brazos, como decía uno. Es decir, siempre fue un recurso no inagotable, fue agotable. Y de hecho lo que ocurre es que en estos últimos 2 años hemos sentido en la piel, como dijésemos, cómo se puede agotar. Entonces, ¿qué ocurre? Que la legislación no va tan rápida, porque hay aguas que se pueden reutilizar, usos que se pueden abastecer, pero a veces... no quiero decir la administración, pero sí tenemos demasiados paradas en confederación, no sé cuánto y tal. Y sin embargo, es el mundo rural el que está poniendo en entredicho, es decir, oye, pues si tengo una cuenca contaminada, tengo que poner medio. Lógicamente hay políticas medioambientales que nos tienen que proteger, pero están partiendo muchísimas iniciativas desde ellos mismos, es decir, de los propios ganaderos, desde las propias ganaderías, pidiendo y exigiendo investigación en cómo vamos a reutilizar el agua, cómo, por ejemplo, aumentar nuestras cuencas, cómo evitar esa contaminación que puede llegar a acuíferos. Se están solicitando mapas geofísicos de aguas soterradas que no estaban contempladas, es decir, queremos saber cuál es nuestra cuenca hídrica, cómo revalorizarla. Entonces, sí que está habiendo mucho movimiento desde esa preocupación, lógicamente, porque conlleva la sostenibilidad. Los primeros que no queremos que estropear, como dijéramos, o fastidiar el entorno, somos los que vivimos de ella. La cuenca mediterránea, de verdad, está sufriendo en los últimos años unos cambios, es decir, llámalo lo que quieras. Si no quieres llamar cambio climático, di lo que te dé la gana, pero no puedo... Pero está sucediendo, es decir, está ocurriendo. Las condiciones con las que estábamos trabajando hace 10 años no son las que trabajamos ahora. Entonces, por ejemplo, nos está ayudando mucho, es decir, nosotros también participamos de Living Lab, en este caso sabéis que en Los Pedroches hay un Living Lab sobre sequía, donde participamos con Namibia, es decir, en un proyecto europeo o con otros eventos. Lógicamente también hay una cuenca, hay un valle en Suiza, es decir, cada uno tiene un problema en ese cambio climático y no tiene por qué ser la sequía, puede ser todo lo contrario. Entonces, lo que estamos trabajando es, que es otro tema que queríamos hablar también aquí hoy, es la digitalización. Es decir, tenemos un boom digital y la digitalización entendida como elemento herramienta para la medida, para la toma de decisión. Y yo soy muy, es decir, me encanta, es decir, esa herramienta, pero que para la toma de decisión. No que la herramienta tome la decisión, sino que me sirvan para la toma de decisión. Y se están haciendo previsiones y predicciones de cómo van a ser la climatología. Es decir, que vale, y entonces me tengo que adaptar, y ahí entramos otro componente fundamental, que es la adaptación, el año que viene cómo va a ser, o los próximos 10 años cómo son. Y tomar decisiones, es decir, por ejemplo, en tema de agua, cómo tengo que reutilizar, incluso con el tema de cargas, es decir, puedo introducir, sembrar, puedo hacer un impacto, reduzco, es decir, y esa capacidad de adaptación para, lógicamente, ser sostenible y, lógicamente, económicamente, tengo que continuar, claro está. Me sonreía porque, digo, para tomar decisiones, si no nos la toma la inteligencia artificial, claro. ¿no? que habrá que poner en su momento ese otro debate interesante, ¿no? A ver cómo se ponen a veces, ¿no? Yo si fuera traductora estaría temblando, ¿no? de cara al futuro. Bueno, un poco, si me lo permite, voy a hacer, porque hay tiempo todavía para una siguiente ronda, al hilo de lo que estás comentando. ¿Cómo lleváis a cabo la transferencia de vuestros principales proyectos de investigación con todas las empresas con las que trabajáis, con el sector? ¿Cómo tenéis
obviamente es un objetivo. La pero ¿cómo? transferencia, por ejemplo, en un centro tecnológico somos agentes de transferencia, somos agentes del conocimiento. Nosotros pertenecemos a la Junta de Andalucía como agentes del conocimiento, aunque seamos una fundación ¿Soy una privada. fundación pública o privada? Nosotros somos privados, pero dentro de aportación. la orden de agentes de Andalucía existe el privado y el público. Entonces nosotros entraríamos dentro de esos centros que son privados. En ese mundo privado, porque somos fundación, están nuestras propias empresas y también está la comunidad, pública, el ayuntamiento, la agencia, es decir, Agapa como agencia de ganadería, las agencias del conocimiento, de investigación, la Universidad de Córdoba. Y luego hay un entorno privado, que son las empresas del sector, por ejemplo, COBAT es nuestra principal empresa patrocinadora, igualmente hay otras empresas del sector ibérico, sobre todo la DOP, PRODE, por ejemplo, como un entorno. Entonces, las fundaciones nos movemos en un patronato propio en el que tú dices, ¿cómo abordamos esa transferencia? Lo primero, hacia la empresa, directamente. Es decir, oye, ¿qué podemos hacer? Y puede venir a dos vías, como una necesidad, la empresa tiene una necesidad y te llama a la puerta, o bien tú ves una posible solución a un problema emergente. Luego está el tema económico, es decir, cómo se sufragan, porque normalmente son elevados esas investigaciones o eso al detalle. Entonces, nosotros trabajamos o bien directamente se da un servicio y se cobra, o a través de las ayudas estatales, que pueden ser bien financiación directa o bien a través de subvenciones, bonos, etcétera. Y ahí participamos pues en todo. Por ejemplo, sabéis que la Consejería va a sacar ahora unas ayudas para la sequía, para instalaciones y infraestructuras que se adecúen o mejoren esa situación, o por proyectos de investigación, pero sobre todo más que de investigación grande, de investigación en desarrollo. Es decir, porque esa es la gran transferencia, el poder yo trabajar contigo e innovar a la misma vez. Así, por ejemplo, a nivel de agricultura, lo que más se trabaja se llaman grupos operativos. Eso viene con fondos FEADER, vienen directamente de la IE, es decir, de la Agencia de la Innovación Europea para la Agricultura. Y entonces son ayudas muy directas porque sufragan el 100% de las inversiones y de las operaciones. Y el gran éxito que tienen es los consorcios. No se pueden trabajar solos, sino que se tienen que trabajar en esa pluralidad que buscamos, donde tiene que haber un evento universitario, tiene que estar la universidad, tiene que estar el centro tecnológico, tiene que estar la empresa, tiene que estar el operador, puede estar otros sectores del servicio y se juntan para dar soluciones a problemas, ¿no? Eso me lleva a esta última ronda que quería hablar desde lo local hacia lo global, ¿no? En parte lo que estás diciendo y quería apuntarte si tenéis algún proyecto en red o tenéis algún proyecto europeo o trabajáis con algunos otros agentes, ¿no?, que tengan similitud con vosotros. A nivel europeo, el de ICIS. Se llama ICIS, el proyecto de sequía, donde nosotros participamos como Labs Leading de Los Pedroches. Y luego, a nivel nacional, participamos de una convocatoria que se llama Retos, que son dentro de los Retos Sociedad de Europa, es decir, que tiene establecidos para España. En esa convocatoria, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Avena Salud, es decir, hacer una avena con un bajo nivel de gluten, alto valor de betaglucano. Es decir, pensar que la sostenibilidad que decía de la salud humana es muy importante. Es decir, los retos que tiene también esta sociedad, que va muy ligado a ese nuevo modelo, es que vivimos más y vivimos más mejor. Es decir, mi madre está mejor que mi abuela, es decir, quiero decir que queremos vivir, o sea, tener 70 años hoy es ser joven, es tener todavía una vida realmente productiva y tener 80 y tener 90. Entonces, se está trabajando mucho en esa vida larga, es decir, larga pero bien, o sea, con energía y vitalidad. Y en eso, por ejemplo, Avena Salud lo que intenta es buscar alimentos más saludables, ¿no?, que la dieta normal tú ingieras. Y luego, a nivel regional, pues que ahí sí tenemos muchísimos proyectos, porque estamos terminando 8 proyectos andaluces en los cuales hemos trabajado sobre todo en sostenibilidad, en medioambientales se refieren sobre todo a circuitos de agua, en mejoras de calidad poblacionales, fijación del territorio, por ejemplo, en la Sierra de
de Cádiz de Grazalema, mejorando, mejorando un sector ganadero para hacer mejor producto y quesos, o por ejemplo en temas de digitalización. La digitalización en el mundo ganadero es brutal, porque hoy en día un ganadero ya podrá disponer, por ejemplo, sobre todo a nivel, por ejemplo, de vaquería, pues, cuánta leche está dando su animal, cuál es el próximo animal que tiene que reponer. Es decir, ¿para qué? Para facilitar ese día a día de ese ganadero. Porque en nuestra zona tenemos un problema de relevo generacional. Es decir, yo quiero que él se quede con su familia y su familia se quede. Entonces, hay que facilitar la vida. Ya no es nuestra vida la de antes. Es decir, yo quiero vivir y quiero vivir bien. Y vivir bien, aunque tenga que venir a trabajar 7 días a la semana, porque soy, por ejemplo, un ganadero que trabaja en el sector de la leche, pero, oye, vengo a poner un botón, pim, pom, pam, pim, visito, disfruto de mi entorno, estoy aquí porque quiero, que eso es muy importante y me puedo ir. Hay veces que eso el padre no lo entiende, es decir, el padre, quiero decir, ahí habla de no, había que trabajar 25 horas, esto no es un mundo. Entonces, todo lo que se está también ayudando en esa digitalización es a que el sistema sea también más sencillo de llevar. Y luego también incorpora nuevos técnicos, que eso también es muy importante al mundo rural. Es decir, yo necesito ingenieros informáticos, necesito veterinarios, biólogos, ciencia ambiental, necesito ingenieros, necesito arquitectos que me hagan un sistema modelar. Y luego la diversidad también que se busca en las operaciones. Yo quiero ser ganadero, pero también puedo tener una zona donde pueden venir a visitar, puedo crear turismo, puedo generar un circuito. Entonces, sí que el cambio que se quiere dar es un cambio hacia todos los sentidos. Es decir, quiero que te quedes en el medio rural, pero bueno, pues haciendo diversas cosas. No, pero que al final crea una cadena de valor, ¿no? Cadena de valores. Que puede ser en el mundo rural o puede ser como en el caso de Antonio, al que le voy a pasar la palabra, en el ámbito de la universidad, ¿no? Claro, y vaya, al hilo de la intervención de Manuela, ha dado 2 o 3 teclas fundamentales que de algún modo interpelan a la universidad. En primer lugar, antes que se me olvide, ese concepto de esa idea de salud global tan interesante, se le está poniendo nombre, que es el concepto One Health, que es muy interesante, que es una sola salud, salud ambiental, salud personal y salud animal también. Entonces, eso para la gente que trabaja en los agro es fundamental ese enfoque. Y esto que acaban de comentar al final de que se necesitan grupos con el mismo enfoque, pero que se acerquen desde sus disciplinas, es precisamente lo que comentaba en la intervención de presentación. Que creo que puede ser muy interesante el trasladarlo aquí porque probablemente no se conozca, ¿no? El sistema universitario español está abocado en el buen sentido a transformarse desde sus propios principios por Real Decreto, pero literalmente. Es decir, en el 2021 salió un Real Decreto, el Real Decreto 822 de la nueva enseñanza universitaria, que de algún modo viene a actualizar el sistema de diseño de las enseñanzas, y una de las principales novedades es que dice que entre los principios rectores de cualquier titulación de grado o posgrado debe contemplarse como uno de los principales la sostenibilidad. Eso es un hito porque hasta entonces los que llevábamos trabajando, intentando impulsar estos temas, yo por ejemplo ahora mismo me está tocando coordinar un grupo de trabajo a nivel nacional de lo que se llama sostenibilización curricular, que es como un palabra, básicamente incorporar la perspectiva de la sostenibilidad en la actividad docente. Y durante estos últimos 15 años nuestra labor ha sido, sobre todo a nivel nacional, impulsar, motivar, generar esos espacios para facilitar que las universidades voluntariamente fueran valientes, pero ahora ya es un requisito normativo, ¿no? Entonces las universidades que de algún modo tengan camino andado, pues van a hacer este proceso de una manera mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque hay un marco europeo que se llama la Green Comp, que básicamente lo que viene a decir es, oiga, los universitarios o universitarias de la titulación que salgan tienen que salir competentes en su labor profesional, pero también en cómo inyectar la sostenibilidad en su labor profesional. Eso es algo fundamental. ¿Por qué? Porque un arquitecto o una arquitecta puede desarrollar su labor teniendo en cuenta la perspectiva de la sostenibilidad o de la nueva Bauhaus, en este caso, o no. Y ese cambio normativo
lo que de algún modo lucha es para que ya se acabe esa disyuntiva. Tú vas a ser, exactamente, tú vas a ser maestra, vas a ser enfermero, vas a ser ingeniero, vas a ser abogada, vas a ser arquitecto, vas a ser lo que sea, pero tu labor profesional tiene que tener inyectada la competencia de sostenibilidad, igual que se han ido inyectando otras transversales como emprendimiento, idiomas, acceso a nuevas tecnologías, etcétera. Por lo tanto, ahora mismo en las universidades lo que tenemos es un follón tremendo, porque claro, de algún modo tenemos que adaptar todos nuestros títulos para tener en cuenta esos resultados de aprendizaje nuevos, pero esperemos que en el corto tiempo empiece de algún modo a brillar este tema porque ya no depende, como digo, de universidades que voluntariamente hayan creído en estas historias, sino que a nivel legal todas tenemos que transformar todas nuestras titulaciones. Eso es un reto tremendo, pero por suerte el contexto, lo estamos viendo en este coloquio y muchos otros, es el más oportuno posible. Es decir, ahora mismo la corriente va hacia aquí, lo que tenemos que intentar es aprovecharla y empujar para acelerar esos procesos de transformación. Muy bien. Vamos a hablar del instituto ya en esta última parte, en esa apelación que te decía desde lo local hacia lo global, en el ámbito de la investigación, ¿cómo desarrolláis vosotros también? Si es que quieres comentar alguna experiencia de éxito o por lo menos que la incorpore, ¿no? Bueno, en realidad nosotros participamos en los proyectos de investigación, pues nos presentamos a convocatorias de financiación, tanto públicas, tanto autonómicas de la comunidad como del Ministerio y también a los programas europeos. Normalmente trabajamos siempre en consorcios y como socios, ¿no? Hemos participado en proyectos Interreg, proyectos transfronterizos, muy vinculados siempre a la... yo creo que hay como dos campos de trabajo, ¿no? La igualdad territorial, es decir, especialmente para evitar la despoblación, ¿no? Y para basándose mucho en las herramientas digitales, tanto como el inventario y el registro de los bienes patrimoniales, que es algo en lo que avanzó ya hace muchos años el Instituto, pero hacerlo no solo como una medida para proteger ese patrimonio, sino también como ofrecérsela a los agentes locales para que ellos puedan desarrollar emprendimiento, ¿no? El papel del Instituto como mediador lo tiene claro y como que lo que tiene que generar es que otros tiren en los locales, los que están arraigados en el territorio, tiren del carro. Eso por una parte. También en la línea de rehabilitación y de conservación preventiva, que va muy vinculada, que no lo había mencionado antes, pero creo que es importante en este debate, va también muy vinculada al concepto de sostenibilidad. O sea, la conservación preventiva también vinculada a las herramientas digitales, es decir, como medida, es decir, cómo podemos analizar los riesgos y las vulnerabilidades de nuestro patrimonio vinculado a su ubicación geográfica y territorial, ¿no? Pues, y cómo ofrecer herramientas a los gestores realmente, que son los pequeños propietarios o los grandes propietarios, el que tiene un pequeño museo, un párroco de una localidad, cómo ofrecer herramientas para que él pueda conservar, entendido de manera amplia, ese patrimonio y que pueda reaccionar, ¿no? Entonces, por ahí también estamos trabajando, también tenemos un proyecto que ese sí es propio, con financiación propia, en el que estamos intentando sentar, vamos muy despacio, pero estamos intentando sentar las bases de esa herramienta digital en colaboración con la universidad y con los grupos de investigación, evidentemente, siempre en redes complejas, y eso como herramientas de trabajo. Y bueno, en relación a lo global y lo local, bueno, es que lo global está presente ya en todo. Sí, que precisamente es esa dinámica global en la que al final están generando todas estas situaciones, todos estos retos a los que tenemos que responder desde lo local. Y por último quería mencionar también, que no, por el tema de participación, que no se me olvide, que también se puso en marcha la red de informantes del patrimonio cultural. Yo creo eso, es decir, se abren los inventarios y los registros y las bases de datos que lleva la institución para que alguien desde su territorio, una asociación, una entidad local, pero también un ciudadano, identifique, describa y aporte, o sea, y se incorpora a esas bases de datos. Entonces, yo creo que eso también es una manera de transmitir la responsabilidad también a la ciudadanía que tiene sobre la oportunidad y la responsabilidad. Manuel hablaba de la digitalización. Tú apuntas ahora también la necesidad de esos repositorios, porque hoy en día, obviamente, en investigación, si no hay repositorios, no hay esa transferencia, porque es realmente una transferencia para quien la quiera usar, o bien sea su entorno o bien pues, el entorno global, ¿no? Obviamente que accede
a una herramienta que se pone a disposición y que contiene contenido, información, conocimiento al fin y al cabo. Por la hora tenemos que acabar, pero quería que cerrara, por supuesto, Juan, que lo que quiera decir. O sea, ahora él tiene la suerte, que le he dejado antes de hablar, ahora puede él decir lo que quiera. Por lo menos lo que te haya quedado, que no te lo he preguntado. No, vamos, tenía que ir a anotar una serie de cositas porque tampoco tenía nada concreto bueno, ahora es tu momento. Preguntas, pero no sé, se me ocurre, vamos, el tema de lo que será porque en mi posición de responsable en el Colegio de Arquitectos siempre estoy demandando a la gerencia pues el tema del casco histórico, vamos, que es una asignatura pendiente, porque parece que es que hay determinados asuntos que tienen que tener el momento. Yo siempre digo que hay temas importantes como el casco histórico que se está olvidando y necesita una intervención, sobre todo a nivel de normativa, vamos, intervención física, por supuesto, pero sobre todo por lo que está pasando de la gentrificación, el que se está quedando, se está vaciando, porque hay otras propuestas de suelo nuevo que son más seductoras en el sentido que tienen más servicios, más aparcamientos. Si quieres poner una placa fotovoltaica la puedes poner, y sin embargo en el casco histórico todos son condicionantes negativos, la accesibilidad. Pues, entonces yo creo que estos temas, que no son fáciles de resolver evidentemente, pero que sí requieren una toma en consideración importante y una consulta a nivel general, ¿no? Pues pienso que es muy oportuno este comentario como cierre también de todas las intervenciones, puesto que aquí estamos convocados por la Fundación Arquitectura Contemporánea, que tiene también el propósito de crear ese centro de investigación en el que lo que acabas de decir pues es que es un tema prioritario, sí, demandado, y que a lo mejor pues es el marco en el que se puede arrancar, ¿no? Yo la verdad que quería agradeceros personalmente y por supuesto en nombre de la Fundación vuestra participación hoy aquí. Creo que ha sido un debate, vamos, unas intervenciones. No ha habido debate porque no ha habido apenas, ¿no? Pero bueno, quiero decir que estamos todos en sintonía. Creo que todas las cosas que se han dicho aquí, luego habrá una mesa de conclusiones, ¿no? Pero me parece que es difícil rebatirlas porque están todas como en esa línea de lo que a mí particularmente y de un modo satisfactorio me parece que es lo que hay que hacer. Es decir, estamos en el tiempo, en su tiempo, que eso es importante, ¿no? A veces puede que las cosas se adelanten demasiado y queden ahí como una anécdota, pero no, esto es una realidad, lo acabas de decir, ¿no? Normativa ya incluso, para que esto sea algo que se implante. Y solo me queda, pues eso, reiterar al público que no sé si tiene alguna pregunta, a lo mejor si hay alguna pregunta se puede hacer. Bueno, hay dos manos levantadas allí. Si quieres formularle a alguien en concreto, pues te lo... Bueno, estaba antes aquella chica, no te importa, ¿no? Que es patrono de la Fundación, digo, porque por el público. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por vuestras intervenciones. Yo en concreto, puesto que vengo, bueno, como arquitecta, pero puesto que vengo de Pozo Blanco, quería formular una pregunta bastante concreta a Manuela Hernández acerca del problema del agua, que es algo bastante oscuro que estamos viviendo. Yo he estado viviendo fuera 16 años de Pozo Blanco, he llegado hace 3 meses y no tenemos agua potable. Entonces, hablando de sostenibilidad, o sea, me gustaría saber qué opinión le merece la situación que se está viviendo ahora mismo. Bueno, la situación vista desde... Yo te voy a dar mi visión como centro tecnológico, ¿vale? O como técnico, yo no puedo decir otra cosa. Era lo que decía antes, de que hay una serie de normativas que velan por una situación, pero muchas veces no son reales. Es decir, no tienen ese last living, o por ejemplo, que sabían que el agua se iba a acabar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final tienes que actuar como siempre ante una emergencia. Entonces, como todos los problemas, tienen 2 soluciones. Uno, resolver.
La incidencia hay que resolverla. Si no hay agua potable, tiene que ser potable. Y dice, ¿cuál es la solución? Pues la solución es, bueno, la solución que hay ahora es que vayas a por agua a una cisterna, pero la solución tiene que ir ligada en que desde donde procede ese agua no se puede abastecer a la sociedad. Entonces, lo primero que habría que hacer es cambiar, en vez de, en este caso de Sierra Bollera, pues habría que poner a otro tipo de agua, ¿no? Entonces, ¿ahí qué entra? Pues ahí entra infraestructura, ahí entran problemas de confederación y ahí entran, yo siempre digo, momentos políticos, pero que la situación no es... O sea, tú dices, ¿cuál es la solución? Esa. 2, hay que hacer una solución con mirada larga, es decir, con la visión de que como todo cambia, esto va a volver a ocurrir o no puede volver a ocurrir y yo tengo que poner una solución a larga. En la solución a larga yo creo que es donde los técnicos e investigadores tenemos mucho más que hacer, que es decir, ¿por qué ese cuenca tiene agua aunque la otra se seque y por qué ese agua no está bien? Entonces, ahí lo que se está haciendo ahora, que se va a solicitar vía ayuda también y con una previsión de a 2 años, es decir, hay que depurar el agua de entrada a Sierra Bollera y entonces averiguar cuáles son las vías de contaminación, que pueden ser las propias granjas, entonces tendrán que poner unos sistemas y unas fosas que adecúen. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana, por eso hay que hacerlo a largo plazo. Entonces, la previsión en ese largo plazo, pero muy cortista, es decir, tengo que hacerlo en 2 años, no me puedo ahora tirar el tiempo. Es donde, por ejemplo, desde el Centro Tecnológico, pues estamos intentando colaborar para ver cómo podemos evitar. Y luego también hacer cuencas alternativas. Es decir, cuando el agua sale de una depuradora bien llevada y bien cuantificada, el agua es mucho más potable que el agua de donde te estás abasteciendo. De tal manera que también a nivel industrial lo que se están ideando es cómo esas empresas que tienen depuradora o de las propias depuradoras, creo que por ejemplo la de Peñarroya ya está vertiendo directamente en cuenca bollera, es decir, si el agua es apta, no me la hagas correr para que se vuelva a contaminar, sino que directamente sean ellas las que abastezcan los puntos del agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas son 2 acciones fáciles, aparte que lógicamente sigas rezando y que llueva, ¿no? Pero no sé, que esa parece que no es tan eficaz, aunque no es real, ¿no? Entonces tú dices, ¿cuál es la solución? Hay una solución urgente, pero no depende de mí, ni de ti. No he preguntado por la solución, he preguntado por el La su situación punto de es vista. esa, la situación es que ahora mismo el agua de abastecimiento que abastecía a la población del Valle de los Pedroches, no solo Pozo Blanco, se agotó. Se agotó, quiere decir que se acabó, se apantonó, se secó y no había más agua. Y entonces la alternativa fue traer el agua de otro embalse que no era adecuado, que era Sierra Bollera, La Colada. Entonces, como la Colada está contaminada, el agua de abastecimiento a red es no apto para ser consumida. Entonces tú dices, ¿cuál es la solución? Ahora mismo la solución que ellos han puesto o que se están poniendo es abastecer con agua potable a la población a través de cisternas, es decir, de habilitar, tú vas con tu, bueno, si estás allí pues ya lo sabes, y a nivel industrial pues abastecer con agua a través de cisternas que van a las empresas que necesiten agua potable. Vale, muchas gracias. Pero bueno, yo siempre pienso en la solución, como soy muy positiva, digo, todo tiene solución. Sí, bueno, pero bueno, yo esa creo es la que hay una inquietud en la población que viene un poco derivada de que no se entiende muy bien el análisis del problema que se está haciendo, porque hay un tema bastante controvertido acerca de la contaminación de la industria derivada de la ganadería hacia este pantano. Entonces, es verdad, la sequía es un problema, pero la contaminación de la industria a la fuente de suministro de agua potable para la población, pues también es algo que es lo que preocupa, que hay mucha ambigüedad en torno al tema. Por eso he formulado la pregunta, porque estamos hablando de sostenibilidad y creo que es un tema que está bien que se conozca en Córdoba, en provincia, en Córdoba capital, perdón, que es una situación bastante delicada. Pero sí que es interesante tu pregunta. Es decir, lo que yo quiero decir es que creo que es un poco lo que pide la filosofía de la participación, de la colaboración y, es decir, de este nuevo sistema que yo digo que hay que implantar. ¿Por qué? Porque al final todos tenemos que participar.
¿Qué ocurre? Que mientras no hay una escasez no me doy cuenta, pero no, tú tienes que empezar a trabajar. Es decir, yo no creo que haya que buscar culpables, sino que hay que buscar soluciones. Entonces, es muy fácil decir, el problema es porque hay mucha ganadería. Vale, pero es que si hay mucha ganadería y me la quitas, ¿qué hago? ¿Me traigo la población de 50.000 habitantes a Córdoba a trabajar? ¿Os vais a dar trabajo a todos? Quizás no, ¿no? Entonces, y quieres además que te mantenga la dehesa bonita, porque no sé si voy a ir un sábado a verla. Es decir, el sistema es mucho más complejo y no podemos echar la culpa, creo yo, ni buscar culpables, ni que siempre los culpables sean o el industrial o el ganadero, sino que es un sistema de todos, que tenemos que trabajar todos. Igual que allí tenemos que activarnos y exigir a la Administración que nos ayude, también cada uno de nosotros debe hacer el trabajo que toca. Y, lógicamente, lo que toca hay que rectificar, se sabe por dónde hay que rectificar y lo único que hay que hacer es empezar a trabajar, que hay que trabajar. Vale. Muchas gracias. Hay aquí otra pregunta en la primera fila. Sí, gracias. Me interesa ver que este espécimen de Nueva Bauhaus es de una gran habilidad, pues parece que es una intención muy democrática de, como ha dicho Antonio, ¿no? de atravesar, de intercalar a todos los mecanismos, porque hasta no hace mucho íbamos quizá todos de una manera muy individualista, ¿no? El arquitecto hacía sus cosas, la universidad hacia la suya, y de alguna manera pues esto creo que atraviesa bien e intenta defenderse contra precisamente lo que acaban de denunciar, ¿no? A lo mejor somos muchos, consumimos mucho, hay una gran productividad, la productividad digamos que altera ese equilibrio que ahora reclamamos, el equilibrio medioambiental o ecológico. Entonces, en fin, este círculo vicioso es difícil, pero yo creo que tiene esperanzas, ¿no? Por lo menos este mecanismo, y me interesa. Entonces, cuando se define entre sus palabras con belleza, la belleza yo creo que es fácil de decir, parece que todos vamos a saber lo que es la belleza, pero diseccionarla y definirla no está tan claro, ¿no? En ese sentido me recuerda que, por ejemplo, los arquitectos no nos gusta tanto la palabra belleza, ¿no? Ni estética, nos gusta la palabra ética. Pues si tú haces las cosas con ética, se hace bien, resulta un resultado bello, casi sin duda. Y cuando pasa un tiempo, empezamos a valorar que aquello es digno de protección, porque además de que pueda tener una funcionalidad y una economía en su reciclaje, tiene también un valor, en fin, de identificación, de simbología, de recuerdo de nuestra historia, de nuestros ancestros. A todos nos gusta, en fin, cuidar a nuestros mayores. Bueno, en mi caso, nuestros mayores soy yo, pero vamos, que en ese sentido esa ética debe de alguna manera dar, el resultado que da debe de defenderse. Y defenderse, también le pregunto al decano que cómo o de qué manera ha podido incidir en que se defienda el patrimonio edificado, al fin y al cabo nuestro marco de comportamiento. Y eso se defiende de manera legal, porque el IAPH, en fin, es una bellísima biblioteca, al margen de las cosas que hacéis positivas, pero respecto a la protección del patrimonio no deja de ser una biblioteca que, hombre, le da un valor el que esté señalado. Oye, mira, tenemos esto, pero no tiene un valor legal. Entonces, ¿no cree que los políticos todavía están más preocupados por la productividad económica que por la defensa de nuestros valores? En este caso, el tema de la arquitectura patrimonial. La pregunta es para ti, ¿no? Aunque, bueno. Yo voy a dar mi opinión, tú después. Las normas están dictadas y existen, entonces yo creo que todo y están regulados. Lo que pasa es que después está la disciplina, que eso es lo que le hemos quejado siempre, es decir, que la disciplina y la aplicación, la buena aplicación de la disciplina, que no, esto no es matemática pura, ¿no? Pero lo que sí es verdad, empieza, por ejemplo, lo que yo he comentado del tema del casco histórico, el deber de conservación, el casco histórico tiene un deterioro importante
porque no está conservado. ¿Qué va a estar? El ayuntamiento no va a estar detrás de cada inquilino. Es verdad que cada propietario tiene la obligación de conservarlo y mantenerlo en condiciones de buen uso. Y si lo tiene deshabitado, pues usted lo alquila, lo vende, lo que sea, pero usted tiene que conservarlo. Entonces, eso mismo aplícalo como en siguiente escala, y además están las normas, porque como está todo inventado, las normas de seguimiento de la edificación, las inspecciones técnicas de los edificios, te obliga que a partir de, quiero recordar que es a partir de los 30 años, 30, 40 años, y a partir de los 50 ya es cada 10, ¿no? No, perdón, mínimo 50. A partir de los 50 años, cada usuario, cada propietario tiene que aportar una inspección técnica de su edificio, donde el ayuntamiento la supervisa y dice, pues hace falta esto, ya lo tiene que poner en el mismo informe. Entonces, esas dos piezas que he nombrado yo creo que son fundamentales para llevarlo a buen fin. Ahora, la aplicación, aquí en Córdoba todavía no se ha aplicado la obligatoriedad de la inspección técnica de edificio. ¿Por qué? Porque yo comprendo que es muy fuerte y como además la cosa no está tan mal. No se lo están pidiendo a los que tienen ya más, es decir, el que tenga 51 tiene que tener ya la inspección técnica. Pero claro, yo creo que a los que tienen ya 70, 80, eso sí creo que se lo están pidiendo. Había un tope que era a partir de 80. Pero es que es que la pregunta que he hecho es muy difícil, Paco. Es que esto es llegar a... Esto es un tema de disciplina y de ser totalmente escrupuloso. No hay otra. Beatriz, ¿querías decir algo? Bueno, yo quería varias cosas, ¿vale? En principio, es verdad que nosotros tenemos un marco legal, que es la Ley de Patrimonio, que intenta coordinarse con las herramientas urbanísticas, no lo consigue demasiado, son súper lentas, es muy lenta el desarrollo administrativo, el proceso de intervención sobre los bienes patrimoniales como cualquier, es un proceso crítico, entonces siempre hay, o sea, no es una cuestión objetiva, una ley no puede determinar la calidad, antes hablábamos de belleza, yo creo que podemos hablar más de calidad, ¿no? de una intervención, porque siempre hay un proceso que tienes que elegir y que es una elección crítica porque los valores de los bienes hasta confluyen entre ellos, es decir, es muy difícil intervenir sobre un bien patrimonial y además es muy difícil, podemos decir, juzgar esas intervenciones, entran muchos criterios, entonces habría que mejorar la coordinación entre las herramientas urbanísticas y las herramientas de protección patrimonial, por supuesto. El inventario es una primera fase, es decir, gracias a los inventarios empiezan a reconocerse valores en determinadas arquitecturas, porque la arquitectura monumental está muy clara, pero la arquitectura del siglo XX, contemporánea, en la propia población, el proyecto que hablábamos antes, que habita en esas arquitecturas no es consciente que está habitando en una arquitectura con valor cultural y con valor patrimonial, es decir, que hay muchas labores, la difusión de ese valor es también muy importante y también creo que es muy importante y que eso también es una asignatura que en general tenemos y se ha dicho aquí, tenemos todos como disciplina, volvemos a decir, el trabajo interdisciplinar, el asumir que la toma de decisiones tiene que ser más compartida con las poblaciones, pero también con otras disciplinas. Entonces, a veces, y los arquitectos tenemos ganado porque tenemos la estructura del proyecto respecto a lo mejor otras profesiones que te obliga, pero también tenemos que aprender a esa toma de decisiones, podemos decir, compartida. Entonces, bueno, nosotros hacemos lo que podemos, intentamos transmitir las metodologías que experimentamos al resto y a lo mejor ese es un poco nuestro papel, transmitir esa metodología y difundirla si a alguien le sirve de referencia. Luego ya el régimen jurídico va por otra parte en la que nosotros no podemos intervenir, pero es evidente que necesitamos más proximidad y funciona mejor. Muchas gracias, Beatriz. Nada. Creo que nos hemos pasado ya un poco del plazo, pero nuestro presidente quiere intervenir. Sí, pero simplemente para agradecerte a ti la primera y al resto de los participantes la mesa fantástica que habéis hecho. Creo que, y advertir una cosa, estamos encabezonados desde la Fundación en dotar a este sur del norte y norte del sur de un centro que con intención le hemos llamado Meeting Point, en el sentido de atraer y no nos dejéis solos. Estáis invitados y tendréis que decir que sí a recorrer con nosotros este proceso de creación del Centro NEF del Sur.
Bueno, pues con esta invitación tan contundente vamos a cerrar ya. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y a los